Hola a todos, comenzamos otra temporada, digámoslo así, después de cumplir un año. Entonces queremos darle las gracias por compartir, por darle like, no se les olvide, por favor, compartan, denle like si quiere unirse a esta gran comunidad para seguir transmitiendo la palabra de Dios. No dude ahí en unirse haciendo clic acá, por favor. Y para comenzar el día de hoy quiero compartirles algo que está en Lucas 15 o lo podemos encontrar en cualquiera de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Es la historia del hijo pródigo. La vida de Andrés se parece mucho a esa. Conoció al Señor desde pequeño, tuvo unos pasitos en el Señor, pero hasta que no se vio pasado por un momento muy difícil en su vida, reconoció que necesitaba de Él. Veamos su testimonio. Andrés Torres, vengo de una familia donde mi mamá era cabeza de hogar. Ella es una mujer que ha sido un ejemplo para todos en cuanto a fe, porque por sus oraciones y por todo lo que ella ha hecho, yo estoy vivo. Cuando yo tenía 5 años, me hicieron una primera cirugía de corazón. Esa cirugía de corazón, pues el organismo la rechazó y lo que hicieron fue volverme a hacer una cirugía. Mi mamá tuvo que pasar unas situaciones un poco difíciles en las cuales ella llegó hasta el Tribunal de Justicia para tratar de que me hicieran la cirugía. Hubo unos doctores de unas EPS donde dijeron que yo iba a estar muerto, que por qué peleaba. Yo fui un joven, un niño que era un niño cohibido. Era ese niño que no podía saltar, no podía correr, no podía jugar, y peleé con Dios. Dije, ¿cómo es posible que un papá, si dicen que es papá, tenga que pasar estas situaciones? Así crecí, Dios me venía llamando desde muy joven. A los 11 años estaba en pelea con Dios y siempre buscaba hacer mi voluntad, era un poco voluntarioso. Y resulta de que me mandaron a un retiro espiritual, engañado, me dijeron que era un paseo. Habían muchos hombres, jóvenes también, donde querían tener su tiempo con el Señor. Pues obviamente cuando llegué allá empecé a distraerlos. Entonces busqué un balón, nos pusimos a jugar fútbol y uno de los pastores que estaba encargado me llamó a una esquina, me dijo, oiga, joven, colabórame, no me distraigas a la gente. Hubo algo que marcó mi vida, que fueron 2 charlas en las cuales hablaban de los subliminales en los videos y en la música y el recibimiento del Espíritu Santo. Pues en el momento no lo entendía, pero el Señor ya me venía llamando. De hecho, yo creo que ahí estuvo la primera semilla y fue la que germinó. La segunda es cuando a los 14 años viene un evangelista reconocido. Mi hermano pudo lograr que oraran por mí, por lo que estaba un poco delicado de salud. Y el pastor Benigín vino, oró. Es la única vez que me han tumbado sin tocarme. Él se acercó, lo único que hizo fue orar y pues yo me caí. Lo único que recuerdo de eso fue, tú vas a servirle a las naciones. En todo lo que habló, lo único que me acuerdo. A los 22 años tuve un infarto porque pues como tenía una juventud un poco alocada, era una persona que le gustaba tomar trago, le gustaba bailar, trasnochar. Entonces mi corazón no lo toleró y se hizo un coágulo en una pierna y se subió al corazón. Cuando los médicos entraron, porque me infarté, cuando entraron a la sala, al quirófano para hacerme un cateterismo, en el cateterismo al hacer una embolización, ¿qué es una embolización? Es destruir el coágulo que había llegado al corazón, y en ese proceso aplican un líquido, y el líquido lo que hizo fue una pequeña partícula del coágulo se fue al cerebro. Me dio biplopía, eso significa que el ojito se me pegó acá a la nariz. Veía doble, pero no tuvo secuelas ni consecuencias a largo plazo, simplemente el ojo volvió a su orden a los 3 meses. Llega el momento donde el Señor le dice a uno, venga, yo lo tengo para un propósito. Eso fue el 4 de diciembre del 2010, a las 10 de la mañana.
volví a nacer. Estuve muerto 40 minutos médicamente, no que se hizo ni que estuvo desmayado, no, muerto. Estuve muerto médicamente, en el cual fue un proceso donde estaba jugando un partido de microfútbol y me dio la fibrilación ventricular, se para el corazón e inmediatamente empieza una travesía, la cual yo nunca creía, pero pues es algo que es real. Empecé con el túnel. El túnel es algo que sí es real, pasa. Cuando yo llego al túnel, estaba jugando un partido y de un momento a otro me encuentro en un túnel, es algo confrontante. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero algún día escuché un chiste malo y era que decía, cuando esté en el túnel, corra hacia la luz. Y yo corría y corría y corría y corría, pero la verdad no avanzaba. Después de mucho tiempo llegué a un lugar donde era como un cuarto blanco lleno de neblina y me hicieron 3 preguntas. No sé si son preguntas para todos, pero a mí me hicieron esas preguntas. La primera pregunta que a mí me hizo es ¿qué tan buen hijo eres? Y pues uno cree que es el mejor hijo, ¿no? Entonces, no, yo ayudo a mi mamá, yo le organizo, yo estoy acompañando a mi mamá, pero resulta que el Señor me dijo, no, tú la haces trasnochar, la haces llorar, se preocupa por ti, y empezó a darme una serie de cosas que solo yo y mi mamá sabían. Después de esa pregunta sigue una segunda pregunta y esa segunda pregunta es ¿qué has hecho por ti? O sea, por mí. Y yo dije, no, pues ahí ya la rompí, ya estoy estudiando, yo ya era enfermero, trabajaba en la clínica y aparte de eso yo también estaba estudiando Derecho. Yo dije, no, pues aquí al menos pasé una. Y me dice, no, tú maltratas tu cuerpo, trasnochas, tomas, fumas, bailas, adulteras, fornicas y son cosas que uno dice, ¿y este señor qué le contó? No sabía con quién estaba hablando, pero ya me estaba dando un temor raro, me daba miedo. La tercera pregunta fue, ¿qué tan buen padre eres? Y fue bastante fuerte porque pues yo no era buen padre. Pues ya después de que te han dicho toda la verdad en la cara, uno dice, ¿qué va a decir mentiras? Sí, por quedar bien dije, no, yo no soy buen padre. Y el Señor me dijo, bien has dicho. Y aquí supe, en esta pregunta que viene, supe con quién hablaba, porque Él me dijo, ¿qué has hecho por mí? Cuando Él me dice eso, obviamente pues sentí algo que eso se llama impotencia, cuando te preguntan algo y no sabes cómo contestar porque sabes que no lo has hecho. Y yo no hice nada, no había hecho nada hasta ese momento por Dios. Entonces fue cuando yo llegué y le dije, Señor, no he hecho nada, como bien has dicho. Y ahí empezó un proceso, es una experiencia como cuando uno está en un sueño y se cae al abismo. Y en esa caída al abismo, antes de pegar al piso uno se despierta, se sentía ese vacío, pero empecé a ver mi vida pasar alrededor mío. Entre esas mi hermano estaba en Cali, yo lo amo mucho porque fue la figura paternal para nosotros, para mí en especial, y resulta de que yo le dije al Señor que si me permitía despedirme de él, yo quería despedirme de él y el Señor me dice no, lo que debías haberlo hecho ya lo debías haber hecho allá en vida, aquí no se puede hacer. Seguí cayendo y llegué a un lugar que hoy en día sé que es el infierno, donde hay una montaña de fuego. Esa montaña de fuego es llena de lava por todo lado. Hay gente un poco mitad carne, mitad huesos. Hay otros solo huesos, otros solo carnes, pero también vi los demonios. Y eso es bastante fuerte porque yo no creía en eso. Cuando uno ve esa situación, lo primero que uno dice es ¿dónde estoy? Y empieza uno a arder, le arde el cuerpo. Se siente como si le cayera una vela a uno en todo el cuerpo. Entonces yo cuando empecé a sentir eso, sentí impotencia y yo me acuerdo es que dije, Señor, si existes, aún uno es testarudo, sáqueme de acá, no me dejes acá. Y con ese amor que Él tiene, Él me levantó, me sacó. Y cuando ya me iba levantando, desperté y el médico me estaba dando AMBU, me estaba reanimando. Ahí caí 3 días en coma. En coma sí no fue totalmente oscuridad, ¿no? O sea, es como estar uno apagado pero con los oídos activos. Mi mamá lo que hizo fue, pues cuando yo me desperté, ella estaba al lado mío porque pues los médicos decían que iba a quedar cuadripléjico. ¿Qué significa eso? Que la falta de oxígeno en el cerebro fue de 40 minutos. Entonces no iba a tener funciones vitales. Pero al tercer día cuando yo abro los ojos, ella estaba sentadita y yo me levanté. Y lo chistoso de eso es que yo le echaba la culpa a una empanada. Yo decía, no, esa empanada me intoxicó. Y para mí, aquí no había pasado tiempo. O sea, aquí no había pasado sino 1 minuto, 2 minutos. Pero en lo que les conté, como unos 20 años. Uno pasa ese tiempo allá. Así, fue un proceso bastante raro, yo lo digo como para entender en tiempos. Y mi mamá me decía que estaba muerto, que me había estado muerto, que me cuidara. Y ella empezó a llorar. Le daba gracias a Dios. Porque cuando me levanté ella estaba a mi lado y me decía, lo único que me decía era, usted estuvo muerto, usted no entiende. Y yo no, pero fue la empanada. Y no era ninguna empanada, estuve muerto.
Y empieza un proceso en mi vida porque era ver algo que yo no creía. Y es cuando el Señor le toca a uno tanto la vida que dije, bueno, yo creo en Él, pero aún así era testarudo. Duré 3 meses donde yo decía, no, yo creo en Dios, pero no me comprometo. Al tercer mes, pues ya otra vez se empezó a deteriorar el corazón. El médico que me trataba me dice que necesitaba hablar conmigo y me dio 2 soluciones. La primera, que necesitaba un trasplante de corazón, y la segunda, que solo tenía 3 meses para pensarlo. O sea, que 3 meses me iba a morir. Cuando hablamos de eso, yo le decía, bueno doctor, pero si hay gente esperando hace 5 años un trasplante de corazón, en 3 meses me llegue el mío. Dije, no, eso es ilógico. Pero se empezó, sin embargo, a hacer un proceso que se hace con todas las personas que tienen trasplantes, y son exámenes. En esos exámenes a mí me hicieron un examen que se llama eco transesofágico, y el médico empezó a hacerlo, pero yo lo veía haciendo caras. Lo único que él me dijo fue, Andrés, necesitamos repetir este procedimiento, nos vemos en una clínica el día martes. Resulta de que cuando yo fui allá donde el médico, quedaba el día el sábado y el domingo, entonces ese domingo fui a la iglesia, y ese día fui y yo veía que en la televisión tocaban a la gente en la cabeza y se caían y eran sanas. Yo dije, eso me va a pasar a mí. Cuando llego allá y hablaron del hijo pródigo, sí, que es una parábola muy hermosa que habla del hijo que se va y vuelve a casa, y resulta de que cuando yo fui, nada, no me tocaba ni nada. Pues yo me salí un poco ofuscado, iba saliendo de la reunión y dije, Señor, yo perdí 3 horas de mis 3 meses de vida aquí. Y hubo un pastor que Dios lo utilizó mucho, porque cuando ellos se despidieron, ya iba de salida, pero Dios le dijo al pastor algo que marcó mi vida. Hay un joven que tiene un problema de corazón y no es sentimental. Dios le dice que se comprometa con él, que lo va a sanar. Dios los bendiga. Y el pastor volvió y se entró. Yo sentí como cuando le cae a uno un baldado de agua fría, y lo que hice fue, empecé a llorar porque veía que Dios me estaba hablando, y me levanté. Cuando me levanté le dije, Señor, yo me comprometo contigo si tú me sanas. El día martes seguía el otro examen, y ese examen empezó el médico a hacerlo y llamaba a un médico, llamaba a otro médico, y en ese proceso me disgusté porque me dolía mucho la garganta, como pasan un tubo por la garganta. Entonces le dije que por favor me lo retirara, que me dijera qué estaba pasando, y me dijo, Andrés, ¿qué hizo ese fin de semana? Pues doctor, yo fui a una iglesia y yo me comprometí con Dios. El doctor lo que hizo fue simplemente me dijo, vea, yo no creo en milagros, pero usted no tengo cómo justificarlo. Es un milagro. La fracción de eyección es como el corazón, la función del corazón. La de una persona normal está entre el 60 al 100%. Cuando alguien está malito es del 40, 30, bueno. La mía estaba en el 12%. Y el día martes me hacen el otro examen. El médico me dice que la fracción de eyección mía está al 65%. Y era algo que científicamente es algo ilógico. Pero pues ya yo me había comprometido con Dios. El médico me dijo que pues me cuidara, que ya no iba a tener 3 meses, iba a tener más tiempo. ¿Y cuántos me ven que estoy vivo? Ha sido muy hermoso porque Dios me dio la oportunidad de conocerlo, de cambiar mi vida, de ver que hay un Dios real que de verdad, cuando uno muchas veces trata de hacer las cosas en sus fuerzas pero no salen como uno quiere, Él está con uno. Ya han pasado 12 años, 11 años porque el 10 de diciembre cumplo 12 años de volver a nacer. Y para todos mis hermanos, para mi familia, algunos amigos cercanos, ha sido un testimonio que los ha llevado a buscar de Dios. Y eso, lo único que yo les puedo decir es que Dios es el único, el camino, la verdad y la vida. Y llena tremendamente. Vacíos emocionales, vacíos de salud, financieros. Él llena todo. A todas las personas que nos escuchan, que de pronto en este momento no creen que hay un Dios, o que por X o Y situación ven que no hay una salida y que por ende niegan la existencia de Dios, yo les puedo decir algo, yo los entiendo, porque yo viví lo mismo, pero la misericordia de Dios fue tan grande que me levantó de la muerte. No esperen a tener dificultades o de pronto tener pérdidas grandes. Yo era una de las personas que decía que el infierno era este, pero cuando uno ve lo que no cree, sé que muchos de las personas que están escuchando tendrán la duda y tendrán la batalla mental de que es mentira, o será verdad o será mentira. Yo los entiendo, porque si a mí me hubiesen contado este testimonio cuando yo no creía, uno escuchándolo dice, uy, ¿será que sí? Pero cuando uno lo vive es cuando empieza el cambio en uno.
¿Qué es preferible, ser sabio o inteligente? O más bien, ¿son inteligentes o sabios? Porque un inteligente es el que aprende los golpes, que aprende por las situaciones vividas. Un ejemplo. O es un sabio, que el sabio es el que aprende de las situaciones difíciles de los demás. Y que sepan que hay un Dios real. Él es el único que cambia vidas. Qué tremendo saber que la palabra dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y que después sea el juicio. Tenemos toda nuestra vida para vivirla, para gozarla, para buscar al Señor, porque el día que Él nos llame a su presencia será el día definitivo, que gozaremos de gozo o alegría o de condenación. Eso está en tus manos, que tú lo decidas. Veámonos en el próximo capítulo.